Buenas a todas y a todos, bienvenidos a Rojo con Rosa, este nuevo espacio que pretende ser un lugar o un tiempo para conversar con calma en torno al papel o al rol que tenemos las organizaciones para transformar la sociedad en la que nos movemos, para hablar también de retos presentes y retos de futuro, de empresa, y, como no, para algo que es esencialmente importante para nosotros, es hablar de la dimensión humana que hay detrás de todo esto. Hoy, la verdad, tengo el privilegio de contar con una persona a la que admiro mucho, que además creo que comparte conmigo pasión por este sector del gran consumo. Es José Armando Tellado. Él es director general de Central Lechera Asturiana. Y antes de empezar la conversación, Armando, si me permites, te presento un poquito. Armando es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Además tiene pues muchos estudios complementarios también en ICADE, en ESIC, en San Telmo, etc. Ha tenido una carrera profesional larga, pero la mayor parte del tiempo, si no me equivoco, Armando, ligado al sector del gran consumo. Sí. Has formado parte del grupo Unilever, de Cruzcampo, y en el año 2000 pues inicias tu carrera profesional en este sector lácteo de la mano de la Corporación Peña Santa, y desde el año 2022 es director general del grupo Central Lechera Asturiana. Además, puedo deciros que es un deportista nato. Tiene a sus espaldas 37 maratones, perdón, que ha hecho por todo el mundo, además, y además creo que siempre dice muy orgulloso que está casado y es padre de 2 hijas. Sí. Por lo tanto, bienvenido, José Armando. Es un placer para mí tenerte hoy aquí en este espacio. Que pretende pues que generemos una conversación abierta entre los dos en torno sobre todo a este sector y a este mundo, que creo que compartimos pasión por él. Y si te parece, empezamos hablando un poco de la alimentación en general, ¿no? Porque creo que la alimentación es como un factor que está como de moda, ¿no? Desde hace tiempo. Hemos pasado por una pandemia y por lo tanto tiene mucha importancia en el ámbito de la salud, pero también pues en todo lo que gira en torno a la situación económica, la inflación, los impactos geopolíticos. ¿Cómo crees que estamos a día de hoy, o cuál crees que es la situación o el entorno que gira en torno a la alimentación? ¿Cuál es tu opinión en torno a ello? Bueno, mire, yo creo, Rosa, como bien dices, que por un lado nos sobra moda y nos falta formación. Y a lo mejor también información, ¿no? Me parece que en la alimentación, al igual que en otras muchas cosas, damos muchas cosas por sentado. Comemos hoy, comemos mañana y vamos a comer pasado. Vamos a un restaurante con amigos, un momento social de disfrute, y de alguna manera casi atribuimos al cocinero o al espacio el mérito de que podamos disfrutar de una buena comida. Y casi siempre nos estamos olvidando del papel que tiene el productor del ingrediente. Porque si comemos bien es porque hay unos señores anónimos, casi siempre, que cada día, cuando las cosas son favorables y cuando no, pandemia, salen a trabajar. A mí me llama mucho la atención que nos olvidemos de ellos. Me llama mucho la atención, creo que luego comentaremos, pero que la mitad de esta gente que hoy nos da de comer es gente que se jubila en 10 años y que a día de hoy, si proyectáramos, no hay relevo. Entonces, esto que decimos, no, ¿cómo hemos disfrutado hoy en la comida aquí enfrente del hórreo? Ya, pero es que eso dentro de 10 años igual no se puede dar así, porque nos han hecho una oferta de producto local, que igual dentro de 10 años no tenemos. Entonces yo siempre reivindico que detrás de todo el placer que genera la alimentación, que es uno de los grandes placeres, yo creo que del ser humano, placeres cotidianos del ser humano, que hay una serie de personas anónimas de las que nos olvidamos, y reivindico estas personas. Reivindico la formación. Yo creo que en el colegio todos deberíamos estudiar 2 cosas básicas. Seguramente, pues humanidades, lengua, por supuesto, yo esto no lo cuestiono, el currículum tradicional, pero creo que un mínimo de educación financiera y un mínimo de educación alimentaria. Somos una sociedad que envejece, somos una sociedad que puede prevenir que esos últimos años de vida pues no sean años privados de salud, que seamos años de disfrute también. No tiene mucho sentido que trabajemos intensamente y cuando queremos disfrutar, pues muchas veces no estamos en condiciones de disfrutar porque no hemos utilizado herramientas a nuestro favor, como es la alimentación saludable, la alimentación preventiva, para protegernos y disfrutar también de esos últimos años de vida. Entonces, menos moda, menos Instagram, más formación
y más cariño a las personas que hacen que esto sea Sí, posible cada pues día. mira, te escucho y la verdad es que me siento, la verdad es que muy identificada, porque estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho nosotros desde Eroski entendemos desde nuestro rol, que es un poco diferente, tú estás un poco en el ámbito más de esa cadena de valor del inicio, ¿no? En contacto directamente con el ganadero, pero nosotros al fin y al cabo creo que somos un actor relevante en el mundo de la alimentación por el simple hecho de que tenemos un número de puntos de venta muy importante y tenemos la capacidad de poner al servicio de ese sector primario del que tú hablas, de esa economía que nos alimenta al fin y al cabo, que efectivamente las cosas no aparecen en el plazo por arte de magia, sino porque alguien decide dedicar su vida al campo, al ganado, a la pesca, ¿no? Y por lo tanto hace posible que todo el resto de la sociedad se pueda alimentar. Y nosotros desde ahí también tenemos muchísima inquietud y creemos que como empresa y como organización tenemos una responsabilidad clara. Y de esto me gustaría que hablásemos. Tú has puesto encima de la mesa ese punto de vista, ¿no? de esa menos moda y más conocimiento. Y desde ahí, ¿cómo crees que nosotros o la cadena de valor de este sector del gran consumo, en concreto en la alimentación, qué papel crees que tenemos para poder transformar esta situación, para poder contribuir a que ese producto, ¿no? que con tanto esfuerzo viene del campo, viene del mar, llega a nuestras cocinas y a nuestros platos? ¿Cómo crees que nosotros podemos ayudar a la transformación de esa cadena de valor, a hacer que esa cadena de valor perdure en el tiempo, a que a nuestros hijos seamos capaces de dejarle un legado tan bonito como el que nosotros nos hemos encontrado, por lo menos? Bueno, yo creo que vosotros, Eroski, que sois un ejemplo, Rosa, y lo digo con absoluta sinceridad, creo que siempre lo habéis sido desde el punto de vista de información, de divulgación y de trabajar por alimentación saludable, alimentación de proximidad y compartir con la comunidad. Por tanto, yo creo que lo hacéis muy bien. Ahora, dicho esto, por ejemplo, en mi opinión, todo lo que sea esfuerzo por aportar conocimiento y aportar información, a mí me parece crítico. Creo que la gente tiene que reconocer el papel de toda la cadena. Y aquí déjame hacer también un poco ligado al anterior, pero en este caso en el papel de Eroski o del papel de la distribución. Yo lo pongo como ejemplo porque recuerdo el primer día del confinamiento en el que solo salimos a trabajar las personas que éramos esenciales, que era la alimentación y el cuidado de la salud. Es verdad. Nadie más, durante unos días, después ya se fue abriendo, pero durante esos días nadie más. Yo recuerdo a mi madre llamar por la mañana y yo le dije a mi madre, digo, es que es muy importante que yo vaya a trabajar. Dice, ¿pero por qué? Fíjate. Digo, bueno, lo primero, en Asturias la primera hora no afectó tanto. Pero estábamos viendo Madrid y había una estación complicada, ¿no? Digo, pero piensa una cosa, dice, el virus podrá llegar o no, podrá llegar a casa, tú estás confinada y a lo mejor el virus no te hace daño, no lo sé. Digo, pero lo que sí sé es que si toda la gente que en España nos dedicamos a trabajar para dar de comer, no vamos a trabajar, a ti te quedan los días de vida de los alimentos que tienes en la nevera o de aquellos que eres capaz de comprar y estocar en el supermercado que tengas más próximo. La gente pasó la pandemia. Yo creo que nunca agradecimos suficientemente a las personas que trabajan en la distribución, a las personas que tienen en la caja, expuestos a un tráfico de gente, cuidadosa o no, durante varias semanas, sin mascarillas. Se estaban jugando la vida, consciente o inconscientemente estaban jugando la vida. Gracias a ellos, hoy España es el país que es. Sin esto estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, a mí, primero, concienciarnos de la importancia que tiene la cadena, concienciarnos que no demos nada por sentado, que lo que está hoy no estuvo ayer, la importancia que tiene el papel de todos. Porque a veces pensamos, no, es que lo importante es este, aquí todo el mundo jugó su papel. Entonces, a mí esto me parece muy importante. Lo segundo, yo creo que una alimentación saludable es crítica en la calidad de vida de la persona. Y que, volvemos un poco al tema de la moda, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de evitar que esas modas condicionen la opinión. Tratar de construir que la opinión sea una opinión formada, sea una opinión sensata. Nosotros yo presido una muy pequeña fundación que se llama No Costers. Esa fundación, lo que pretendemos, lo que nos decimos es que somos informacionistas. No te decimos lo que tienes que hacer, quiénes somos nosotros para decir lo que tienes que hacer, pero sí te aportamos información para que decidas. Pandemia, la gente fue a comprar. ¿Dónde compraba? En proximidad, porque bueno, es la opción que te daba, porque no había otra, ¿no? ¿Qué pasa después? Que volvemos un poco en nuestro modo low cost. No, yo voy a comprar lo más barato posible. ¿Pero por qué? Porque detrás de cada vez que tú haces la compra, y hacemos la compra todos los días, o cada 2 días, porque si no compras el pan, compras la fruta, o sea, hay compra de producto de alta frecuencia que te lleva
a un supermercado o a una tienda de proximidad. Cada vez que tú haces la compra estás mandando un mensaje. Estás mandando un mensaje del tipo de sociedad que tú quieres. ¿Quieres una sociedad low cost? Lleva el precio más barato posible, entonces el precio más barato se traslada en un salario más barato, una cotización más barata, en una educación low cost, en una sanidad low cost, en un plan de pensiones, un estado de bienestar low cost, en una red de cuidados low cost. ¿Queremos esto? ¿O queremos pensar que detrás de cada alimento que compramos hay una familia? Una familia que vive en un pueblo. España no es Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. No, España es mucho más y es rica en su variedad. Entonces yo creo que muchas veces, a mí me aterra cuando la gente no es capaz de identificar los ingredientes o el origen de los alimentos. Me parece que no estamos siendo capaces de hacer nuestro trabajo bien. La alimentación es cultura, alimentación es placer. Necesitamos muchísima más divulgación, muchísima más pedagogía de la importancia que tiene todo lo que es la cadena de valor de un alimento. Y yo creo que vosotros lo hacéis muy bien, pero todo esfuerzo suma. Sí, pues mira, nosotros tengo que decirte que estamos muy orgullosos porque en un momento en el que el precio es tan importante, nosotros en el año 2025 conseguimos incrementar la participación del producto local. Y el producto local no es el producto más barato, no es el producto low cost, que muchas veces también tenemos que hacer una labor pedagógica y nos cuesta, y creo que no lo hacemos todavía del todo bien, de cómo le explicamos al consumidor que el producto que viene de aquí al lado es más caro que otro tipo de producto, ¿no? Claro, que puede no entenderlo, ¿no? Pues tiene menos transporte, está aquí al lado, tiene que resultar más económico. Pues no es así, porque es un producto menos industrial, es un producto, bueno, pues más artesanal, con más sabor, de temporada, y nos cuesta mucho el trasladar esa aportación de valor, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que yo creo que tenemos una enorme responsabilidad para educar, para informar. Obviamente el consumidor es soberano y el consumidor puede tomar las decisiones que quiera en cada momento, y nosotros es más, tenemos que adaptarnos, tenemos que escucharle y tenemos que seguirle. Pero también creo que tenemos una responsabilidad en torno. Lo hacéis con la revista Consumer, aportáis información. Sí. Y nosotros, mira, a mí no me gusta utilizar mucho términos en inglés, pero bueno, es como una terminología yo creo que ya muy normalizada, que es el concepto de low cost. Un amigo, que es al que yo me sumé, que fue un poco el que tuvo la idea de crear esta fundación, lo contrapone al concepto de no cost, no de conocer. Entonces, ¿qué intentamos? Que un consumidor tenga acceso a entender qué hay detrás de cada alimento, luego que decida, que haga lo que quiera, pero que entienda que detrás de cada alimento hay una historia, y hay una vida, y hay una familia, y hay un entorno, que detrás de un alimento generas comunidad, que detrás de un alimento hay riqueza. Cuando tú tienes acceso a conocer, cuando tienes la oportunidad de encontrarte con productores, cuando te cuentan su experiencia vital, tus decisiones de consumo cambian, Rosa. Yo esto lo tengo muy comprobado. Entonces, ¿qué intentamos? Nosotros en nuestra empresa y yo en particular, intentar dar la máxima exposición. Fíjate que cuando la gente te pregunta y dice, no, para que haya relevo tiene que haber rentabilidad. No, no solo. Evidentemente, si no hay rentabilidad y no puedes vivir, pues la gente no va a ir. Sí. Pero falta reconocimiento social, muchísimo reconocimiento social. Yo he visto en ocasiones chistes, memes, un poco de este entorno. Decir, bueno, ¿tú qué eres? Ganadero. Tú, yo tengo una startup. Bueno, el ganadero resulta que tiene una explotación de 180 vacas en ordeño, tiene un negocio serio, genera empleo, riqueza en la comunidad. La startup es una idea muy bonita, y startup, además en inglés, como mola, ¿no? Sí, sí. Y claro, tú te imaginas a los dos en la discoteca, el startupero ahí fardando, y el otro hombre pues un poco aislado. Esto es algo, a mí personalmente me produce dolor. Vamos al sector lácteo, ¿te parece? ¿Cuál crees que es el mayor reto del sector lácteo? El de hoy y el del futuro. El relevo generacional, Rosa, el relevo generacional. Tenemos un problema enorme. Tú decías antes, probablemente no sé si ser carnicero es atractivo o no, pero hoy trabajar en el sector lácteo no está percibido como algo atractivo. Piensa que nuestro sector depende de ganaderías, depende de plantas que generalmente están en lo que comúnmente, y con cierto tono, yo creo que despectivo, se denomina la España vaciada. Claro, si nosotros no ponemos de nuestra mano para que esto sea atractivo, pues la gente no va a venir. Y no va a venir porque tú decías antes, oye, es que vosotros abrís los sábados. Ya, las vacas no pillan todavía lo de sábado y domingo. Los sábado y domingo todavía no tienen pillado. Claro, ni el domingo, ni las vacaciones, ni las fiestas, ni absolutamente nada. Entonces, es cierto que cada vez está más automatizada la explotación, más robotizada, y es una labor más de gestión que no esa manualidad que podíamos imaginar. Pero claro, es un trabajo exigente, pero es un trabajo crítico.
Para que ese trabajo, de alguna manera, yo creo que tenga relevo, necesita, en mi opinión, rentabilidad, que lo decíamos antes, pero necesita reconocimiento. Y el reconocimiento no pasa solamente, y decíamos antes también por dar las gracias, pasa por crear una estructura o una infraestructura de ocio y de calidad de vida. Entonces, no podemos pensar que España puede construirse desde 5 centros neurálgicos construidos en vertical. Tenemos que ser capaces de dotar a toda España. Y yo con esto no estoy diciendo, oye, este tío está diciendo que pongamos un hospital y que pongamos... No estoy diciendo esto. Lo único que estoy diciendo es que tenemos que pensar en qué tipo de España queremos. Y en función de la España que queramos tener, tenemos que actuar en consecuencia. Queremos una España, decía, y me parece un hombre que habla muy bien y que dice cosas súper sensatas, Antón Costas, el presidente del Consejo Económico y Social. Antón Costas, yo le he escuchado decir que un país que no es capaz de alimentar a su población no merece ser llamado país. Nosotros estamos pensando ahora y queremos defender a la población. ¿Queremos dar de comer a la población? Si queremos dar de comer a la población, tenemos que pensar en ese relevo generacional, Rosa. Partiendo de la base... porque yo creo que no podemos concebir un país, como tú dices, que no tenga un sector primario que funcione, que no tenga un sector primario que sea atractivo, que no tenga un sector primario que tenga relevo, ¿no? ¿Qué crees que tiene que ocurrir para que esto sea así? Para que al final el sector primario pueda tener ese relevo generacional, pueda tener ese futuro, pueda atraer a personas jóvenes que quieran desarrollar su vida profesional y personal en el campo, en el ámbito hortofrutícola, con el ganado, la pesca. ¿Qué crees que tiene que ocurrir? ¿Qué tenemos que construir como sociedad para que eso sea posible? Porque yo, desde mi punto de vista, lo que es inconcebible es que no tengamos. Porque si no, efectivamente, ¿cómo nos sostenemos como país, ¿no? Si no tenemos soberanía alimentaria, ¿cómo nos sostenemos como país? Entonces, ¿qué crees que tiene que ocurrir? Porque tú has dado una clave. Creo que es muy importante porque hoy además creo que la sociedad ha evolucionado y creo que además lo ha hecho bien, lo ha hecho en positivo. Es importante la conciliación de la vida personal con la vida profesional y es cierto que la tecnología permite que el sector primario pues sea un poco más liviano en ese sentido, ¿no? Pero también es cierto que necesita unas inversiones brutales para que esa tecnología esté presente en todas las explotaciones y permita una conciliación adecuada. Esto es muy costoso. Tenemos cerca, nosotros también aquí, ejemplos a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué crees que tiene que ocurrir, qué tiene que pasar para que esto pueda ser una realidad? Que ese relevo esté garantizado, que sea un sector atractivo para vivir, para desarrollar tu vida personal, tu vida profesional. Mira, llevándolo un poco a un campo más amplio, yo creo que el futuro de un país depende siempre de la educación de su población, de la educación de los niños. Si no somos capaces de educar a los niños y prepararlos para el futuro, yo creo que el país no tiene futuro. Cuando hablamos de esto, pues yo creo que de nuevo tiene que ser educación, formación e información. Si no conseguimos esto, no avanzaremos. Pero para ello también hay que introducir la soberanía alimentaria en la conversación y en la agenda pública. Y tú abres hoy la prensa y lo lees cada día. Y sí, la defensa para arriba, la defensa para abajo. Yo miro en Asturias, donde vivo, y ves que las inversiones y Indra, y el tallerón, si compras y no compras, y los blindados, y los no sé qué. Pues muy bien, si yo esto estoy de acuerdo. Pero yo no veo que estemos hablando cada día de soberanía alimentaria, que estemos hablando, oye, que tenemos un problema. Oye, no se ha introducido eso. Tú pones un telediario, un informativo, y no se habla de alimentación. ¿Cuándo hablamos de alimentación? Cuando truena. Entonces sí. En pandemia hablamos de alimentación, pero después no, y lo damos todo por sentado y nos estamos equivocando muchísimo. Entonces yo creo que, uno, si no somos capaces de introducir la educación y el conocimiento en las escuelas, malo. Pero lo segundo, las personas, los agentes políticos, a mí siempre me ha llamado la atención que tú ves una empresa y la empresa trabaja con su plan estratégico. Y siempre estás, oye, pues hoy veíamos con vosotros el plan, hoy el ciclo de 3 años se cumple, empezamos otra vez. Pues nosotros tenemos, y siempre hay como un plan que a lo mejor tiene 3 años, pero siempre hay una visión de más largo plazo. Claro, a mí me sorprende que la política siempre mira al corto plazo. Y como los ciclos son cortos y cada vez más cortos y cada vez pues, más complejos, pues resulta que no hay nadie diciendo, y dentro de 10 años, dentro de 10 años ya pechugará otro. No podemos pensar así, no como país. O sea, yo creo que si tú te dedicas al sector público, tienes que tener una vocación de servicio. Y esa vocación de servicio tiene que mirar un poquito más allá, con generosidad, de lo que puede ser tu ciclo
o aquellas actuaciones que en el corto plazo pueden tener un rédito electoral. Tenemos que ser mucho más generosos con el país. Y si tú no tienes esa vocación de servicio, te dedicas a otra cosa, dedícate al lucro, búscate una empresa en la que tú puedes hacer no sé qué, o a otra cosa. Pero no lo hagas. A mí esto me preocupa mucho. Me preocupa porque, a ver, si yo no tuviera 2 hijas, Rosa, creo que pensaría diferente. Pero tengo 2 hijas y cada vez me preocupa más el espacio en el que las veo crecer. Y el mundo que, a ver, el mundo que dejamos, bueno, el mundo no lo dejo yo, pero el pequeño espacio en el que yo pueda contribuir me preocupa. Y me preocupa porque mis hijas cada vez me preguntan más, ¿y tú qué haces ante esto? ¿Y tú qué has hecho al otro? ¿Sabes? Y yo quiero dar una respuesta de la que me pueda sentir orgulloso y de las que mis hijas puedan entender por qué y que se puedan sentir orgullosas. Yo me quedo de lo que has dicho porque además lo comparto mucho y allí donde puedo también lo cuento y le doy voz, porque creo que sí es importante la colaboración público-privada en todo este sentido. Y creo que la cadena de valor es responsabilidad de todos, es responsabilidad de empresas, es responsabilidad de instituciones, es responsabilidad de consumidores y es responsabilidad también de productores. Y creo que entre todos tenemos que ser capaces de hacer que esto que es hoy una realidad continúe en el tiempo y además continúe, yo creo que mejor. ¿Te parece que hablemos de sostenibilidad? Porque sí que cuando hablamos del sector lácteo y hablamos de la sostenibilidad, bueno, pues hay como cierta controversia también, ¿no? Y yo, en un momento en el que, sobre todo en el ámbito alimentario y a lo largo de toda la cadena de valor, el tsunami normativo que tenemos encima de la mesa, ¿no? Que sobre todo pensando en las dificultades que ya tiene a día de hoy el sector primario para sobrevivir, incorporarle toda esta carga administrativa, y no solo administrativa, sino inversora, ¿no? Que necesita para hacer frente a todos estos requisitos, reglas, normas, leyes que tenemos que cumplir. Yo siempre suelo decir que no vaya a ser que la sostenibilidad nos haga insostenibles. Entonces, cuéntame, ¿qué opinas en torno a esto, ¿no? ¿Y cómo crees que en este sector tenemos que abordar el sector lácteo, que tú conoces bien por esa relación que tienes directa con los ganaderos? ¿Cómo está incidiendo en el sector lácteo toda esta situación que tenemos alrededor? Mira, nosotros desde el primer momento, que creo que hemos sido y somos una empresa muy comprometida con la sostenibilidad, pero siempre hemos marcado que nuestra sostenibilidad a la que nos referimos es la triple sostenibilidad. Y en primer lugar ponemos al ganadero. Ponemos a la sociedad. Si el ganadero no es rentable, si no gana dinero, si no garantizamos su relevo, ¿de qué tipo de sostenibilidad estamos hablando? Lo segundo, yo sí creo que toda esta invasión normativa, como mínimo, debería darnos un cierto horizonte de tranquilidad y previsibilidad. Oye, yo miro a 10 años, veo lo que hay, me planifico y lo trabajo. A día de hoy no estamos ahí. Estamos para arriba, para abajo, incertidumbre, esto que viene, luego no viene, luego lo aplazo, luego lo retraso, luego lo cancelo. Esto es una locura. Y sobre todo es una locura porque el mundo, yo no sé si ahora con estos últimos conflictos el mundo se va a dividir en bloques o no, ¿sabes? Pero lo que sí estamos viendo es que incluso en una nueva división de bloques hay acuerdos entre bloques y por tanto el comercio es global. O no sé si más global o menos global que hace 5 años, pero es global. Hay acuerdos con el bloque del Mercosur, con la India, con Indonesia, con Estados Unidos, con tal. Entonces, a partir de aquí nosotros competimos en ese mercado, no es un mercado doméstico. Yo, y esto es algo que siempre me ha preocupado, y de alguna manera es uno de los... Si alguien me dijera, oye, ¿tú qué le pedirías al mundo? Digo, yo pediría igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades en nacimiento, o sea, que el hecho de nacer con un color o con otro, en un país o en otro, más al norte, más al sur, no condicione tu expectativa de vida. Y pediría que en el comercio podamos competir con unas reglas de juego iguales para todos. ¿Quiero una sostenibilidad? Sí, pero la sostenibilidad solo funciona desde la pedagogía. Cuando el consumidor entiende que tiene que tomar decisiones sensatas, decisiones coherentes con un estilo de vida. Yo vuelvo a lo mismo. Tú cuando consumes botas, este es el lema de la Fundación No Costes, cuando consumes botas, cuando compras una camiseta, cuando compras el pan y cuando eliges cualquier acto de consumo diario estás mandando un mensaje. Y el mensaje puede ser, yo quiero un mundo, quiero hacer mi contribución a un mundo más sostenible, entendiendo por sostenible un mundo con menos emisiones, con menos calentamiento, con menos injusticias, con menos polarización, con menos desigualdad. O a mí todo esto me importa un comino, ¿sabes? Yo a lo que voy es a mi satisfacción personal ultra cortoplacista, ultra materialista. Cada uno decidirá.
pero nosotros, como parte de un sector de consumo y como parte del sector alimentario, tenemos que contribuir con mensajes. Entonces yo creo que es fundamental que seamos capaces de trasladar estos mensajes adecuadamente. Sé que me repito mucho con el tema de la educación, con el tema de la formación, con el tema de la información, pero creo que son claves para un país, porque de la educación, formación y información nacen los valores, y de los valores nace la sociedad. Entonces tú, cuando vas a comprar, cuando eliges tus alimentos, tus productos, tu proveedor de servicios, tu proveedor de bienes, estás mandando un mensaje a la sociedad, estás mandando... Mira, yo no sé si el gobierno, los gobiernos en general, no el gobierno actual, los gobiernos responden o no a la base de consumidores, responden cuando hay elecciones. Entre tanto, pues mira, no lo sé muy bien, pero las empresas respondemos, Rosa. Tú cuando ves que un consumidor te dice, Rosa, que yo quiero esto, tú se lo vas a dar. Sí. Cuando a mí me lo dicen, yo se lo voy a dar, pero más pronto que tarde, voy a correr para dárselo. Porque el consumidor tiene un poder brutal, sí, y tiene que ejercer ese poder. Lo demás, desde la regulación no van a conseguir una sociedad sostenible. La sociedad sostenible se va a conseguir desde la educación y desde un consumo empoderado de un consumidor que dice, yo quiero esto. Y yo quiero este compromiso por parte de las empresas, y yo quiero esta coherencia, y quiero esta información, porque para poder tomar decisiones y elegir en un lineal, o comprar una camiseta, o comprar un pantalón, yo quiero que tú me cuentes cómo lo has hecho, y yo decido. Yo creo muchísimo en la información, Rosa. Tenemos que pararnos un poquito más. Igual mi padre siempre me decía, antes de un examen, tienes que leerlo, dedica la mitad del tiempo a leerlo, una y otra vez, entiéndelo bien, mira dónde está la información que te dan, porque si tienes eso bien, tienes el 90% de la resolución. Yo creo que hoy tenemos, vosotros como distribuidores, nosotros como fabricantes de marca, que ponemos un envase con información, tenemos que contribuir a dar información al consumidor para que pueda elegir con su mejor criterio, libremente, pero que pueda elegir en base a información. La regulación no va a trabajar por la sostenibilidad. La sostenibilidad se va a conseguir desde la educación y un consumidor que informado decide libremente qué tipo de sociedad quiere. Y si el consumidor decide que no quiere sostenibilidad, Rosa, pues hasta aquí hemos llegado. Sí, pero la cuestión está, por rizar un poco el rizo, Armando, y seguir conversando en torno a esto. ¿Cuál es mi preocupación en torno a esto? Vuelvo al tsunami normativo, tenemos un tsunami normativo encima de la mesa que impacta a toda la cadena de valor, impacta al inicio en un sector que ya está, pues es un sector que le cuesta ser rentable, que no está tan clara su rentabilidad, que le cuesta ser rentable, que en algunos casos casi sobrevive gracias a las ayudas públicas que recibe, que se va a ver muy impactado por un conjunto de normas que le van a obligar a invertir y por lo tanto a incrementar sus costes, que eso se va a transmitir a toda la cadena de valor, que en toda la cadena de valor tenemos el mismo tsunami normativo, por lo tanto tú vas a tener que invertir en tu organización, yo voy a tener que invertir en mi organización, y el consumidor no es consciente de todo esto que va a ocurrir, toma decisiones de un consumo más responsable o menos responsable en función de lo que opino, de la información que somos capaces de darle. Entonces yo digo, vale, cuando ¿esto qué va a generar al final de la cadena? ¿A dónde nos va a llevar, ¿no? Esa es mi preocupación, por lo tanto estoy muy de acuerdo en lo que dices de la igualdad de oportunidades, que al final, pues tenemos que conseguir que todos los productos que compiten en el lineal compitan en igualdad de condiciones, porque si no, al final tenemos un problema en el que el consumidor puede elegir uno frente a otro y no está tomando la decisión más responsable, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que ahí está nuestro rol, ¿no? Nuestro papel como organización, de ser capaz de trasladar al consumidor cuáles son las decisiones más responsables desde el punto de vista de una alimentación saludable, de un consumo sostenible. Pero creo que no es fácil. No está siendo fácil. Y yo creo que tenemos también con el regulador que trabajar para concienciar, influir y no solo regular. O sea, ahora parece que los problemas, esa frase famosa, el que tiene un martillo cree que todos son clavos. Quería que llegáramos aquí, José Armando, porque creo que ahí también tenemos una labor que hacer. Mira, yo quiero pensar que es cierto que el ser humano es el único que tropieza 2 y 3 y no sé cuántas veces, pero también es cierto que se puede dar cuenta. Y yo creo que estamos entrando en una dinámica en la que nos estamos concienciando todos, y creo que el regulador se está concienciando, y de hecho hay muchas decisiones que ha ido ya reculando y dando más atrás, porque es que si no, Europa se va a quedar, y sé que es una expresión que tampoco me gusta porque a lo mejor es un poco manida, pero en un parque temático en el que no vamos a poder competir, y eso no tiene ni pies ni cabeza. Claro, si tú tomas decisiones, anticipas lo que viene, te preparas y compites. Si no lo haces a tiempo, lo que viene ya después es un tsunami que te arrasa. Y para cuando nos arrase, pues habremos visto que no solamente hemos perdido ya unas cuantas carreras que son evidentes y que no voy a mencionar, sino que perderemos otra que a mí me parece crítica, que es la de la alimentación.
Voy a cambiar de tercio, si te parece. Voy a pasar a Armando Directivo, a José Armando Directivo, ¿no? Antes comentaba cuando te presentaba que tú has iniciado tu carrera profesional siempre, yo creo que casi siempre linkado al gran consumo, no sé si Sí. toda tu carrera profesional, pero la mayoría. Has empezado en multinacionales. ¿Cómo has tenido que cambiar tu estilo directivo cuando eras parte de una multinacional a cuando te has incorporado en una empresa que está tan cerca del territorio, tan cerca del inicio de la cadena de valor, tan cerca del ganadero, como tú decías, que has tenido que desaprender, ¿no? ¿O qué has aprendido? ¿Qué te ha cambiado como persona? ¿Qué te ha cambiado como directivo? Has dado unas pinceladas al inicio, pero me gustaría que profundizaras un poco más en ello. Mire, yo creo que también aquí en la carrera de una persona influyen muchas cosas, pero también tú te haces mayor y maduras. Y claro, incorporarte con 22, 23 años, pues la energía y una visión del mundo muy diferente a la que tengo hoy, que tengo 55. Entonces, aquí hay un cambio radical y si ahora estuviera en una multinacional, creo que esta maduración personal o madurez personal, pues creo que también habría jugado su rol, ¿no? Dicho todo esto, yo creo que una multinacional tiene procesos muy bien definidos, muy bien estructurados y tú puedes centrarte más en la labor que te toca. Cuando tienes una labor de dirección es diferente, pero es como todo más procedimentado. En una compañía como la nuestra, nosotros vamos construyendo sobre la marcha, nos vamos adaptando y lo que no hacemos nosotros no se hace. O lo que hacemos mal, pues nuestra responsabilidad. Yo donde diría que está la diferencia principal de lo que yo vi, claro, hace muchos años que ya no trabajo en multinacional y por tanto yo no sé si esto ha cambiado mucho o no. Pero yo te diría que en una multinacional que tienes jefes repartidos por el mundo, hay una labor de reporte importante. Y nosotros cada vez nosotros yo creo que tenemos un reporte cero. Nosotros trabajamos mucho más en decir, oye, ¿qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? Y en una adaptación continua, trabajando, sí, para estar con él. Y luego nuestro mundo, el mundo de mi empresa, el Grupo Central Leche Asturiana, es un mundo que toca tierra cada día. Tenemos al ganadero en la Junta Rectora, al ganadero en el Consejo. Entonces, claro, yo vivo cada día sus dificultades. ¿Qué creo que nos hace diferentes? No digo ahora a una multinacional, no. Yo creo que seguramente, todas las empresas resuelven problemas porque si no, no existirían. El consumidor no le consumiría. Resuelven necesidades de consumo, ¿no? Pero yo creo que en nuestro caso nosotros, desde el año 67 que nace la compañía con la visión del presidente fundador a hoy, mantenemos íntegro el mismo propósito, que es dar futuro al ganadero. Claro, tú dices, dar futuro al ganadero socio, al ganadero asturiano. Claro, tú ahora coges Asturias y dices, bueno, pues que Asturias es 1 millón, oye, pues me da igual. Bueno, pues te da igual, pero es 1 millón de habitantes de los cuales, aunque tenemos, digamos, 3 núcleos urbanos más o menos definidos, tenemos mucha población rural. Asturias, sin Central Leche Asturiana, no sería Asturias que es hoy. Asturias es un espacio verde, bueno, toda la cornisa, todo el norte de España es verde, es bonito, pero nosotros presumimos, y en el logo tal, Asturias, paraíso natural, alimentos del paraíso. Claro, el paraíso ardería, Rosa, porque hoy, te lo habrán contado, cuando hablas con expertos, los incendios de esta generación son inextinguibles. Inextinguible significa que no se pueden apagar con los recursos humanos, con la tecnología que está hoy a disposición. Solo se pueden trabajar desde la prevención. Eso es. Y la prevención requiere de la vida en el campo, de la vida en el territorio. ¿Quién va a vivir en el territorio? Bueno, a lo mejor el jubilado que se lo puede permitir, pero el que lo trabaja. Entonces nosotros decimos, mi presidente anterior, no Alberto hoy, sobre todo Bertino, le gustaba mucho decir que el ganadero siempre es agricultor, Rosa, que éramos los jardineros de la naturaleza, los jardineros del jardín de todos. Y esto es otra cosa que la gente no ve y no se da cuenta, pero si no se cuida ese jardín de todos, desaparece. Y entonces aparece el arbusto, aparece el montevá, aparece y desaparece. Porque al primer descuido de un turista accidental, pues tenemos que todo aquello se lleva por delante la vida. Lleva a la gente a los pueblos, lleva a la gente a la naturaleza. Lleva a la gente, oye, y que se relacione un poquito, ¿sabes? Porque está muy bien, oye, pues conocer el Euribor y conocer un poco de... Sí. Pero conocer las plantas, conocer los árboles, entender un poco la dinámica del ecosistema natural. Yo creo que todo esto, que a lo mejor se aprende en algún momento del colegio y luego se va olvidando, pero somos parte de algo más. Cuando tú interactúas con esto, eres mucho más cuidadoso. Y no solamente eres mucho más curioso a la hora de entender. Y entramos otra vez en esa dinámica del no cost. Ayer leía y me interesó mucho. Luego, ¿por qué los niños ahora preguntan menos? Claro, preguntan menos porque entran en una dinámica del scroll infinito. Claro, y te olvidas. No tienes tiempo. Y no puede ser, Rosa. Yo creo que es mucho más importante preguntar,
¿sabes?, que conocer. Y el profesor y en la clase esa interacción tiene que ser necesariamente bidireccional. Sí. ¿Sabes? Y el niño tiene que volver a preguntar, y el niño tiene que ser curioso. A mí cuando alguien me pregunta, por mis hijas, digo, mira, yo tengo un problema, yo estoy en un mundo que no es el vuestro. Digo, y lo que yo hice y lo que yo vi, ya no vale para vosotros. Yo no te puedo dar el consejo con lo que yo hice, aunque a mí me haya ido más o menos bien. No funciona eso. Ahora, ¿qué te puedo decir que te va a funcionar con seguridad? La curiosidad. La curiosidad es un superpoder, unido a la concentración y la atención. Que tú tengas curiosidad innata por preguntarte las cosas y tengas la capacidad de concentrarte al menos un rato en lo que estás haciendo. Eso es un superpoder. Si tú eres capaz de hacer esto, de preguntar, de entender, de conocer, y has dicho una palabra que a mí me gusta muchísimo, que es desaprender. Porque yo se lo decía a mis hijas, digo, yo no creo que vosotros estudiéis como yo, 5 años y luego formación. Yo no lo creo. Yo creo que vais a estudiar 3. Y eso sí, cada 5 vais a volver 6 meses. Sí. Continuamente. Continuamente. Porque no os va a quedar otra. Pero claro, a mí me dices, oye, ¿a ti te gusta aprender? A mí me parece brutal que alguien te enseñe algo cada día. O sea, mi mujer me reprocha muchas veces, dice, estás callado. Digo, claro que estoy callado. Primero, porque ya hablo demasiado en mi trabajo. Y segundo, porque si me callo, escucho. Y si escucho, aprendo y disfruto. Entonces, ¿cómo aprendes? Callándote y escuchando. Y luego me trago unas broncas, pero sí, porque dice, joder, si tú eso has hablado de no sé qué, también tienes que hablar aquí. Digo, pero deja que hablen los demás. ¿Sabes? Y además tienen muchas cosas que yo no conozco, que a mí me va muy bien conocer otra parte de otros trabajos, de la vida, del no sé qué, que yo lo incorporo, lo traigo después. Para mí hay mucha riqueza en esto. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿sabes? Y en este caso concreto, ¿qué creo que es importante en una compañía como la nuestra? Tocar tierra, adaptarte continuamente, trabajar mucho más con los equipos. O sea, esto, por ejemplo, yo cuando empecé, la energía también te lleva, yo creo que más, déjame extremarlo, más al palo que a la zanahoria. Y ahora creo que todo debe ser zanahoria. Ya. Todo. Cuando alguien no tiene talento, no tiene capacidad, no tiene no sé qué. Mira, yo te comento un caso de una persona que dice, este tío no vale. Ya. Dice, este tío no vale. Luego te interesa un poco más. Ese tío era el presidente de la comunidad, de una comunidad súper activa. Era el jefe de las fiestas del no sé qué. Y digo, lo que somos torpes nosotros, que no somos capaces de aprovecharle. Pero tú conoces a Rosa, y déjame hacer una pregunta que no es pregunta trampa. ¿Has conocido a un idiota total en la vida? No. No los hay. No hay idiotas. No. Puede haber gente que no siente interés por algo, que sea apático ante una cosa. Nadie es idiota. Y cuando ya hablan de los talentos y por supuesto que es así. Lo que pasa es que es tu trabajo como jefe ser capaz de atraer su atención, seducirlo y sacar tu talento. Yo creo que nos iría mucho mejor si a los jefes nos pagaran y nosotros pagáramos a nuestros directivos por formar directivos. Oye, mira, yo te voy a pagar el 50% por el evita, el resultado, no sé qué, lo que se te ocurra, pero porque en 5 años tú me saques a 3 tíos que te puedan reemplazar. O porque estos 3 tíos hayan tenido éxito formando a su vez a otros 3 tíos. Cantera, creación de valor. Pero muchas veces mandamos señales de precio, mandamos incentivos que no son correctos. Mira, estoy totalmente de acuerdo. Y además yo siempre suelo decir que el talento está, pero el talento necesita oportunidades, necesita que le des visibilidad, necesita que le des tarea, que le otorgues autonomía, que le des proyectos para que pueda brillar. Y mi experiencia me dice que hay muchísimo más talento del que creemos. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo que es una responsabilidad de los líderes identificar ese talento, empujarle, desarrollarle, sacarlo encima de la mesa, darle oportunidades. Y por cierto, creo que también tenemos que animar a nuestros equipos que levanten la mano y que sean ambiciosos y que nos digan que quieren hacer cosas. Porque afortunadamente creo que en este sector, como te decía antes, oportunidades hay 200.000 por día. Oportunidades de aprender, de desarrollarse, de crecer. Por lo tanto, creo que estoy de acuerdo contigo, es una de nuestras principales oportunidades. Hay una cosa que decíais antes vosotros dentro de los valores de Eroski, la confianza. Sí. Da confianza al equipo, no se la quites. No, aquí premiamos el error y al primer error le pegas un castañazo que no se levanta más. No funciona. No funciona. O sea, la coherencia... Eso además hoy no funciona. Eso tenemos que denostarlo. Mira, a mí, cuando llega el verano, pues ya hay niños y niñas mayores y tienes... O sea, yo que he visto que tienes 2 opciones. Una, la sobreprotección y que sea lo que Dios quiera cuando tú pierdes el control. O 2, la confianza. La confianza. Entonces, la confianza funciona. Si tú educas en valores, esas personas van a ser leales contigo. Si tú las has enseñado a hablar contigo,
para que vean que hay una comunicación fluida de aprendizaje conjunto. Vale, eres el padre, no eres el amigo, pero hay una construcción de personalidad y hay una construcción de madurez. A mí me ha demostrado que la confianza funciona muchísimo mejor que el control, muchísimo mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ir cerrando, Armando. ¿Cómo te imaginas la alimentación del futuro? ¿Qué te gustaría? Yo después te digo lo que me gustaría a mí. Me gustaría pensar que es una alimentación consciente, que elegimos con conciencia de la cadena, que elegimos desde el respeto y que somos capaces de valorar en su justa medida. Que damos por finiquitado esta etapa que hemos vivido de competir por precio y de alimentación low cost y vivimos siendo conscientes de que la alimentación es parte de una vida rica, plena y que nos hace feliz. Pues yo le voy a añadir, que seguro que estás de acuerdo conmigo, a que esa alimentación se desarrolle en torno a una mesa compartida con las personas que más queremos y apreciamos y con aquellos que nos apetezca en cada momento. Porque creo que es lo mejor que tiene la alimentación. Y de lo mejor que tiene la vida. De lo mejor que tiene la vida, estoy de acuerdo contigo. Déjame 3 cositas para cerrar. Dime qué te quita el sueño. El futuro que dejamos a nuestros hijos. ¿Y qué te da esperanza? Los valores que veo en nuestros hijos. Que puede parecer contradictorio, pero es totalmente complementario. Lo comparto al 100%. Porque el problema lo creamos nosotros. Sí. Y en cambio veo la esperanza en cómo están llegando. Yo les veo cómo se comportan, la ilusión, su actitud y veo un mundo mejor. ¿Y qué te gustaría que se dijera en el futuro de José Armando Tellado? Bueno, como ves, hablo mucho de mis hijas y lo primero que me gustaría es que dijeran que he sido un buen padre. Si esto lo consigo, Rosa, yo seré feliz. Y lo segundo, me gustaría también, ya en el ámbito un poco más profesional, que he sido una persona coherente. ¿Sabes? Que he sido una persona comprometida y coherente, que he defendido y que me he comportado conforme a lo que he dicho. Y dinos dónde va a ser el 38º maratón. En Lisboa. ¿Y cuándo? El 10 de octubre. Suerte. Ha sido un placer, José Armando, tenerte con nosotros. Creo que ha sido una conversación súper enriquecedora. Yo he aprendido un montón contigo y espero que lo hayas disfrutado. Muchísimo, Rosa. Siempre es un placer y créeme que si tú decías al principio, bueno, que disfrutaba estando conmigo, yo siempre te he sentido muy próxima y siempre he sentido admiración por el trabajo que has hecho, que a mí me parece que ha sido espectacular. Pues estupendo. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.